Os preguntaréis qué hago aquí. Normalmente estoy acompañado por un invitado, en otros lugares. Un libro no nace solo. Detrás hay ideas, hay manos, errores, aciertos, pero sobre todo personas. En Books and People hemos recorrido ese viaje y hoy cerramos la primera temporada desvelando qué hay detrás de Books and People. Porque, de alguna manera, igual que hemos querido mostrar todo lo que es el ecosistema del libro, cada proceso, cada oficio, cada persona que hay detrás de lo que se necesita para que un libro llegue a una librería, también queremos desvelar qué hay detrás de Books and People. Y nos hemos prestado a que nos hagáis preguntas y a responder cuáles son las preguntas, de alguna manera, que mostrarán cómo se creó Books and People, cómo nació y cómo, sin saberlo por qué, sin saber qué ha pasado, se ha hecho viral y hemos alcanzado más de 115.000 suscriptores en tan solo un año. Solo puedo agradeceros todo vuestro cariño y los abrazos que nos dais a través de los comentarios, pero de alguna manera también quiero mostraros que gracias a vosotros todo lo que hemos conseguido. ¿Cómo nace Books and People? Bueno, pues la verdad es que tengo que remontarme casi año y medio, 2 años para atrás. Nosotros, la realidad es que todo esto nace a través de una iniciativa industrial. Nosotros nos dedicamos en la parte industrial a fabricar libros y hace ya casi 11 o 10 años, más de 10 años, montamos una empresa muy innovadora con varios socios que se llamaba Liber Digital y bueno, cumplíamos 10 años y dijimos vamos a hacer un evento de celebración, de homenaje a los 10 años de trabajo, de desarrollo y de innovación que hemos conseguido en el mundo del libro, en la parte industrial, en cómo se fabrican libros. Y dándole vueltas dijimos, hombre, Liber Digital es una empresa tan innovadora, aunque nos dedicamos a hacer libros, que bueno, puede ser de los oficios más antiguos, pero realmente hacemos algo que es muy innovador y cómo podemos mostrar esa innovación de alguna manera. Y se nos ocurrió, digo, ¿por qué en vez de hacer un evento con su speaker, con su tal, hacemos un podcast? Así como idea, ¿no? Y esa primera idea primaria empezó a desmenuzarse, empezó a surgir con brainstorming y con una serie de intercambio de ideas. Empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y volviendo a la fábrica, cuando nos visitan, ya sean escritores, escritoras, editores o simplemente incluso un colegio, cuando hemos hecho una visita de colegios, me hacía mucha gracia que cómo la gente se sorprendía cuando veía la cantidad de personas, procesos, maquinaria que intervienen para fabricar un libro. Y yo mismo decía, fíjate que la gente no entiende el valor que hay detrás de un libro, no solo en la parte, digamos, que no se toca, ¿no? Que no material, ¿no? Que es la idea, que se transforma en el papel, sino realmente en la parte de transformación. Y pensaba, aguas arriba hay mucho más, ¿no? Y pensamos siempre en hacer algún tipo de documental o escribir algo que visibilizase de alguna manera toda esa cantidad de personas y procesos que intervienen. Juntamos la idea del podcast, juntamos la idea de visibilizar, digamos, primero la fábrica, pero luego dijimos, hay más gente que interviene y, sobre todo, un homenaje al libro, darle valor al libro, porque el libro, a mí en mi caso y a muchas personas, a mí me ha dado todo, desde momentos de refugio, aprendizaje, ha sido mi compañero continuo, siempre en la sombra, silencioso, y entonces dije, vamos a hacer un homenaje no solo al libro, sino a las personas que hay detrás de los libros, a los procesos, y empezamos a darle forma. Y la forma que obtuvo, pues es una forma de, creamos un mapa conceptual. Este mapa quería visibilizar, quería dar como todos los procesos, todas las personas que intervienen. Y ahí, pues eso, desde la génesis del libro, que es el escritor o la escritora, ¿no? Escribiendo en su escritorio, a los diferentes procesos que pueden ser pues, directamente la editorial en ocasiones, el agente literario, es decir, todos los pasos por los que camina un libro hasta que llega a las manos del lector a través de la librería. Y creímos que era fundamental mostrar todo. Y empezamos a trabajar y así creamos Books and People. Hubo mucho trabajo de diseño porque nosotros no nos dedicamos al mundo audiovisual, como es evidente, pero queríamos hacer unas piezas, queríamos hacer algo bonito, algo que realmente la gente disfrutase tanto en la parte visual como en la parte auditiva. Y por eso, aunque sea un podcast, para mí es un programa casi televisivo en formato YouTube, donde podemos ver la importancia del libro a través de las personas. Por eso era tan importante verlo, que se vea la cara de la gente, que estuviésemos en una librería, que se viesen los libros, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, de alguna manera, tocamos a la gente con el papel, ¿no? Y para mí era fundamental, ¿no? Es la parte visual. Y el objetivo era ese, era mostrarle tanto a los lectores como a los no lectores, incluso
de alguna manera, casi de un punto de vista de difusión, de fomentar también la lectura, ¿no? Atraer a la gente, que hay un libro para cada persona. Y en eso ha consistido Books and People y sobre todo la primera temporada. La verdad que cuando empezamos el podcast, el programa audiovisual que emitimos en YouTube y en Spotify, nunca pensamos que podría tener este nivel de difusión y de aceptación, y nos ha sorprendido gratamente. De hecho, tengo siempre en la memoria un dato. Hace casi prácticamente un año estaba sentado con el responsable de marketing, el responsable un poco también del proyecto, y estábamos juntos pues evaluando un poco los datos, y me acuerdo que era ya un exitazo que en diciembre habíamos conseguido 1000 suscriptores. Oh, esto es la bomba, tenemos 1000 suscriptores y fantaseamos con llegar. ¿Tú crees que llegaremos a 10.000 en verano? Y de repente empezamos a crecer. Y yo, dentro de que creo que hay una conversación viva a través del mundo de la cultura y lógicamente a través del libro, que el libro toca todo, ¿no? Para mí el libro toca cualquier expresión artística y lo toca prácticamente todo: filosofía, antropología, arte, pintura, música. Es lo maravilloso del mundo del libro, que es expansivo, ¿no? Que lo es todo, ¿no? Y creo que, como esos programas que así se hace, creo que eso es una de las grandes magias que tiene Books and People, ¿no? Que nos muestra qué hay detrás de un libro, ¿no? Y a todos incluso gente que somos del propio sector, hemos aprendido y hemos descubierto facetas del mundo del libro que no conocíamos. Y creo que esa es la gran magia de Books and People. Haber mostrado a todas las personas y poner cara a esos oficios que a veces son desconocidos y están en la sombra y no son tan protagonistas, ¿no? Como a veces puede ser lo evidente, lo explícito, que es el escritor o la escritora, ¿no? Como puede ser con el traductor, que tiene un valor fundamental para crear puentes entre diferentes culturas, como puede ser el distribuidor, que lleva los libros, pero no solo lleva los libros, que es lo que nos aparece en la mente, sino que de alguna manera hace que sepamos cuáles son los libros que hay en el mercado, los segmenta. Las librerías, que son los agentes culturales de la sociedad. Creo que todo eso, el mostrar esa cara amable del mundo del libro, es lo que ha hecho que sea viral, que de repente que nos sorprendamos con la cantidad de mensajes que recibimos, gente que nos ha escrito de una manera muy emotiva diciendo: oye, vuestro programa me ha hecho descubrir el mundo de la lectura o reconectar con el mundo de la lectura. Y para mí ese es de verdad que es el mayor pago que tenemos, ¿no? Que ver esos mensajes y ese cariño que nos da la gente que nos ve. Uy, esa es una pregunta muy complicada. Tengo que decir que la verdad es que de todo se ha aprendido, incluso de los más evidentes y los más cercanos a la parte industrial, a la parte de impresión e encuadernación, pero he descubierto cosas muy interesantes. Y el oficio que más, no sé si más me ha sorprendido o por lo menos más me ha gustado, siempre es el de la traducción. Cuando entrevistamos a Gabriel, que es el episodio sobre la traducción, me pareció muy interesante la faceta del traductor, cómo se mete en la piel del escritor de otra cultura, pero no solo en la piel, sino en la época de ese escritor o escritora, y cómo crea enlaza esas ideas y las lleva a otro lenguaje, y cómo, de alguna manera, bajando el nivel de ego a lo mínimo, transfiere la información hasta nuestro lenguaje, ¿no? Y de alguna manera, para mí, eso es uno de los oficios más importantes que tenemos dentro del ecosistema del libro, porque es el que crea puentes entre diferentes países, ¿no? El que abre las puertas a nuevos mundos. Y me gustó mucho, fue un episodio muy interesante y es un oficio que realmente aprendí mucho y aunque, bueno, yo siempre he tenido mucha estima y mucho valor a los traductores y traductoras, pero la verdad es que me gustó mucho ese episodio y me sorprendió bastante. Pues ahí creo que no sabría decir, porque de alguna manera yo siempre he tenido una mirada muy cercana al mundo del libro, me he criado entre libros. Mi bisabuelo ya era encuadernador, mis dos abuelos eran encuadernadores, mis padres fueron encuadernadores. Tengo los libros en las venas, tengo la encuadernación en las venas, la impresión, y entonces siempre he estado muy cercano al mundo del libro. Pero no sabría decir, la verdad, es una pregunta bastante... porque he vivido entre libros. Pues muchísimas cosas, la verdad es que muchas cosas, algunas muy concretas, pero sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que hemos contado con un equipo súper profesional que se ha involucrado desde el primer momento, en cada fase, y todo el mundo ha tenido voz para poder aportar ideas que hemos ido ajustando y mejorando sobre la marcha. Hay muchas cosas que no se ven detrás de las cámaras, o quizá gente con un ojo más técnico sí las ha podido apreciar, pero hemos ido ajustando muchas cositas sobre la marcha sin perder, digamos, la conceptualización y la esencia del programa. Pero sí le diría
algunos consejos que ahora se van a ir viendo en los siguientes formatos que estamos creando, que luego los comentaré. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se debatió es que uno se siente a veces un intruso, ¿no? Yo estudié ingeniería en su día, leo mucho, la verdad es que leo mucho, pero lo más cerca que estoy del periodismo es los artículos que leo. Y entonces pensamos en que un entrevistador, periodista, fuese el que hiciese las entrevistas, pero es verdad que haciendo un poco las reuniones le decíamos, oye, poca gente conoce tanto el sector del libro como tú, Luis, desde un punto de todas las aristas, desde la parte de la parte industrial, la parte de la distribución, la parte de la librería, la parte del propio escritor, todo, ¿no? Es decir, y me dijeron, creo que debes ser tú. Y yo, aunque me resistí un poco al principio, pensé que tenían razón y creo que, bueno, que ahí vemos el resultado, que aunque, bueno, no seré un buen entrevistador, pero sí he escuchado cada palabra y la verdad es que he estado para los invitados porque estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido y todo lo que han compartido con nosotros. Entonces, bueno, básicamente le diría a Luis que no se preocupe, que todo se puede aprender y que nunca es tarde. Pues me llevo dos cosas fundamentales. Primero, la generosidad de cada invitado, que me ha sorprendido. Me ha sorprendido que, bueno, ahora quizás es más fácil, ¿no? Por el nivel de difusión y nivel de visibilidad que tenemos, contactar con la gente, y la gente incluso nos escriben escritores y un montón de personas para venir al programa, editoriales. Pero al principio éramos unos desconocidos y ha habido gente muy generosa que desde el primer día, siendo totalmente desconocidos, incluso todavía no habíamos emitido ningún episodio, y nos ha dicho que sí. Y creo que tiene que ver con la generosidad de la gente por compartir lo que hace y sobre todo mostrárselo a un mundo que es interesantísimo, que es la gente que lee, ¿no? Y la gente que está alrededor del mundo del libro, pero quizás desde la barrera de la parte de atrás, ¿no? Y yo eso es lo que más me llevo, la generosidad de la gente. Y luego también me llevo el cariño, que me ha sorprendido mucho, en todo lo que tiene que ver en redes sociales, en plataformas, con las que nos han recibido. La cantidad de mensajes que recibimos, de verdad, son abrumadores, y sobre todo un cariño genuino de personas que agradecen lo que estamos haciendo, y la verdad es que eso es uno de los motivos en los que cuando esto que estaba pensado para ser un programa autoconclusivo, una temporada, nos ha dado el pie a continuar. Pues me gustaría que la gente piense que es un agente cultural, que de alguna manera tratamos de fomentar no solo la lectura, sino también el libro en sí como objeto, como parte importante de la cultura. Y también me gustaría que hemos sido capaces de atraer gente al mundo de la lectura. El lector lee y a lo mejor quizá me llevaría o me gustaría que la gente entendiese que les hemos abierto otros mundos a través de entrevistas, donde por eso era tan importante una pregunta que hacíamos: ¿qué libro recomendarías? ¿No? Porque de alguna manera es expandir todo el universo de la literatura, que es inmenso, y por otro lado que de alguna manera que la gente se acerque al mundo de la lectura. Gente que quizá no son lectores o que no han encontrado el libro, porque creo que todos somos lectores, que todos tenemos un lector dentro y nos falta encontrar el libro que nos acerque. Y quizá solo con que la gente entienda que hemos sido otra gente más que colabora en que haya más lectores, porque crear más lectores, generar una sociedad lectora, quiere decir que tenemos una sociedad más culta, menos manejable y más preparada para todo en general en la vida, ¿no? Con más empatía. Pues he aprendido que un verdadero comunicador, primero, es alguien que escucha. Una de las cosas, de las primeras premisas que yo tenía y lo sabía desde el principio, es que yo quería aprender. Y aprendemos y mostramos el mundo si escuchamos. Y por eso ha habido momentos que, aunque había un guión con preguntas muy claras que había que hacer, porque creo que eran fundamentales para mostrar los oficios o las personas qué es lo que hacen, teníamos que escuchar. Tenía que escuchar de una escucha activa, donde todos mis sentidos estaban para el invitado y para saber qué decía en cada momento, incluso si teníamos que evolucionar la pregunta hacia otro camino, llevarla hacia otro camino. No seguir estructuras rígidas. Y creo que un gran comunicador lo que tiene que hacer es, primero, ser un gran escuchador. Que no sé si está bien dicho, pero bueno, a mí suena muy bien. Con todas estas respuestas de las preguntas que mostrábamos, hemos querido, de alguna manera, visibilizar un poco más qué es lo que hay detrás de Books and People, cómo nace. Y bueno, muchas preguntas son creadas por invitados, pero como eran muy comunes y nos han llegado tantas, lo que hemos intentado es condensarlas. Y ahora vamos a pasar a contestar algunas pocas, siento no poder contestar todas porque eran muchísimas, algunas pocas preguntas que nos han llegado por redes sociales, TikTok, Instagram, y bueno, vamos a contestar así un poco las más curiosas y originales que hemos recibido. Pues para mí esa es una gran pregunta,
porque lo primero que tenemos que hacer es poner foco en algo. Habría que quitar todo el ruido de lo que, pues, de cuando creas un programa de este calibre, y sobre todo cuando no tienes experiencia en ello, aunque había gente muy competente que nos ha ayudado, pero básicamente es poner foco en lo que queríamos que hacer, que era una premisa: visibilizar el ecosistema del libro. Con esa premisa creamos todo lo demás. Y eso es lo que necesitas, tener una idea capital, una idea principal que recorra todo lo que haces. Por eso estaba tan diseñado el bloque de preguntas, que creo que era el viaje completo de la persona que venía, y el oficio era desde un punto de vista transversal, desde un punto de vista común, poder contestar todos las mismas preguntas, y así entendíamos la perspectiva de cada ángulo de la cadena. Luego, preguntas específicas del sector o del oficio al que entrevistábamos, la persona, para entender muy bien ese oficio y a esa persona. Y luego, último, otra vez, preguntas comunes, que también eran transversales, que lo que hacíamos era la parte, todo el mundo que se dedica al libro tiene algo, tiene un poco de amor por el libro. Entonces eran preguntas más emocionales que tienen que ver con el libro, ¿no? Como era, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro, ¿no? Que conecta con nosotros y el pasado, y que, bueno, de alguna manera, solo ver las caras de la gente, pues te decía claramente, pues, que el libro es una emoción que entra por dentro y te recorre. Pues actualmente la verdad es que nos han faltado oficios y profesiones por tocar. Hemos intentado tocar todas, pero es un ecosistema tan amplio, y vamos a seguir continuando con alguna entrevista. Y una de las cosas que teníamos pendientes precisamente es hablar con escritores independientes. También tratar el tema de la autoedición, que me parece un tema muy interesante hoy en día. Y por supuesto, nos han invitado ya a alguna feria, y también nos han invitado a alguna universidad en Latinoamérica para poder ir a dar alguna charla, y estamos pensando en, no muy tarde, visitar alguna de las ferias internacionales del libro que se hacen, ya sea Guadalajara o la Feria de Argentina del libro. Y por supuesto que hablaremos y ampliaremos la conversación. Pues aquí esa es una gran pregunta, porque esto responde un poco a un nuevo formato que que hemos creado y que saldrá en los próximos meses. Creemos que el libro recorre todas las artes, si me apuras, lo recorre todo. Y queríamos expandir, tener un formato que es el formato original Books and People, que sigue hablando de una manera muy íntima del mundo del libro, y lo dejamos ahí en su pequeño ecosistema del mundo del libro, y luego tratar el libro como un agente cultural o un agente, digamos, del mundo, ¿no? Y por eso creamos un nuevo formato que se llama Vidas y Libros. De alguna manera, libros que dan para una vida, y vidas que inspiran libros. Y con esto lo que queremos tratar es de que la cultura se expande y se difunde a través del libro de una manera mucho más fácil y ágil que con cualquier otro medio. Entonces, ¿qué nos ha quedado? En verdad, en el formato Books and People original no nos quedaba prácticamente nada, excepto algún oficio muy concreto. Nos queda expandir Books and People a otras artes, como puede ser la pintura, el deporte, que para mí es un arte, boxeadores, luchadores, también la música. Yo soy un apasionado de la música. Poder abrir el espacio cultural, incluso el mundo de la empresa, que también es un mundo interesantísimo y tiene algo de arte también, ¿no? En la estrategia hay arte. Entonces, bueno, de alguna manera abrir el abanico del invitado y poder tener conversaciones diferentes, siempre con el hilo conductor del libro, por supuesto. Pues la verdad es que, aunque hemos recibido muchos mensajes, la verdad es que la pantalla siempre es un muro, aunque es un muro de cristal, pero a veces tiene cierta opacidad. No sabría decir qué lectores se han acercado. Lo que sí creo, por mensajes que hemos recibido, es que se han acercado no lectores, que para mí es uno de los objetivos, y para mí uno de los recompensas más grandes que hemos tenido, porque el saber que ha habido gente que no leía y que se ha acercado al mundo del libro y a la lectura gracias al programa, para mí es una gran recompensa. Muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Por además es una pregunta que le hacemos a todos los invitados en el bloque de preguntas comunes, o sea que gracias por esa pregunta. Pues lo veo igual, la verdad es que, bueno, siempre muta en su forma, de alguna manera seguimos buscando nuevos retos, pero la esencia del libro, que para mí es la lectura, y me da igual el formato, porque bueno, vemos que ahora está creciendo mucho el audiolibro, pero para mí lo más importante es la lectura. Da igual en qué formato. Hombre, la verdad es que a nivel cognitivo la lectura en papel es, digamos, lo que más enriquece tanto al cerebro como, lógicamente, a la persona, porque tienes
memorizamos más cuando hay un soporte de papel, etcétera. Y en los niños ya ni digamos. Pero creo que lo veo igual, lo veo pues eso, por modas. Pues ahora tenemos la moda de los cantos pintados, que a mí me parece maravillosa, me gusta mucho esas ediciones enriquecidas. Ahora quizá hay muchos libros, pero bueno, veremos nuevas tendencias, pero en general el mundo del libro va a ser igual porque las personas, creo que es el objeto más resiliente que existe. Ha pasado crisis, han quemado libros, porque hay un libro que pone quemar libros, ¿no? De cuántas sociedades o en épocas que hemos vivido en las que se han quemado libros. Hubo una crisis tremenda, yo creo que de confianza en el libro de papel, pero seguía habiendo lectura en el formato digital. Por lo tanto, la lectura siempre nos va a acompañar y cambiaremos los formatos, cambiaremos la manera de acercarnos a un libro, pero leer siempre va a estar dentro de la sociedad, o eso espero. Ahora queremos compartir unos datos con vosotros. Mucha gente nos ha preguntado, oye, nos ha felicitado por llegar a superar los 100.000 suscriptores. Bueno, aquí tenemos la placa de YouTube, que para mí ha sido, la verdad es que, bueno, pues YouTube tiene este maravilloso premio para mí, que es el trabajo que hemos realizado, y la verdad es que nos hizo mucha ilusión recibirlo, a todo el equipo, porque esto es un premio para todo el equipo, no solo para mí, ¿no? Porque al final esto está compuesto por un equipo. En la actualidad contamos con más de 115.000 suscriptores en YouTube, que me parece abrumador, impresionante, no puedo estar más que agradecido. El total de visualizaciones solo en YouTube alcanza casi el 1.000.000 de visualizaciones, me parece impresionante, y en las diferentes plataformas pues no a esos niveles, pero también muy buenas visualizaciones, mucha cantidad. El episodio más visto ha alcanzado actualmente, porque siguen aumentando las visualizaciones, el episodio de Espido Freire, que además es magnífico, porque además ella es magnífica y bueno, hablamos del mundo de la escritura. Bueno, fue un episodio muy interesante. Nos ha sorprendido también la cantidad de países que nos visualizan, sobre todo habla hispana, lógicamente, pero incluso fuera del habla hispana. En Estados Unidos también es un porcentaje importantísimo de gente que nos ve en Estados Unidos, me parece pues otro dato que es muy curioso. Y bueno, en el top 10, pues lógicamente de España, pero también Venezuela, Argentina, y hay mucho interés en el mundo hispanohablante por el mundo del libro, y estoy súper agradecido. Por eso estamos pensando en hacer algún formato presencial y a través de las invitaciones que estamos recibiendo de las ferias y de diferentes lugares, también en Colombia. Un poco como contextualizar datos también importantes, que no solo son los que recibimos, sino de los que nosotros, los que estamos involucrados. Hemos subido más de 450 vídeos, de los cuales muchos son shorts, los famosos shorts de YouTube, y muchos vídeos largos, también muchos pues, tanto los episodios como algunos especiales que hemos hecho. Hemos recibido entre todas las plataformas miles de mensajes, con mucho cariño por parte de la gente que nos visualiza, y bueno, no puedo estar más que agradecido por todo esto, y comentarios muy emotivos, que por eso nos han empujado, nos han impulsado a hacer una segunda temporada que no fuese autoconclusivo y crear esos nuevos formatos que creo que de alguna manera conectarán con más audiencia y con más gente. Detrás de estos datos hay una clara conversación que se da entre el libro, el lector, incluso la gente que no es lector. Por lo tanto, como resumen de estos datos es como poco a poco fomentamos esa conversación, y es el gran premio que tenemos, no solo nuestra placa de YouTube, sino el premio de que de alguna manera estemos conectando el mundo del libro también con los lectores, pero sobre todo con el no lector, para que atraigamos a gente que conecte con los libros y con la lectura. Ahora quiero agradecer a todos los invitados que nos han acompañado y que han tenido la generosidad de compartir toda su sabiduría, todo su oficio en la pantalla, y bueno, gracias a ello todos hemos aprendido, el primero yo, porque he aprendido cosas súper curiosas, que la verdad es que aunque creía que sabía bien de esa profesión, pero lógicamente siempre hay mucha más profundidad de la que vemos a simple vista. A José Manuel Alta, actualmente, aunque era el director general del gremio de distribuidores y vino para mostrarnos un poco el mundo de la distribución, actualmente es el director general de la Federación del Gremio de Editores Español. Y bueno, pues nos mostró un mundo apasionante, que es el mundo de la distribución, que va más allá de lo que todos vemos como si fuese un camión que va a entregar libros a una librería, ¿no? Mucho más. Muchas gracias. A Alicia Cifré, directora, vicepresidenta de Canon EMEA en la parte de impresión continuo, que bueno, nos mostró que la tecnología es muy importante, no solo en los procesos más físicos, como puede ser la parte industrial de cómo se fabrica un libro, sino también, lógicamente, en la parte editorial.
Judith Serra, creadora de contenido, que fue un episodio interesantísimo de cómo alguien se involucra en el mundo del libro para acercar el libro a las personas. Me pareció un episodio interesantísimo y, bueno, sobre todo la generosidad, no solo en compartir con nosotros, sino lo que comparte ella en sus redes para acercar su pasión, que son los libros. A Geoms, que, bueno, qué decir de Geoms, que aparte de autor, fotógrafo, es mi amigo y es una persona maravillosa. Muchas gracias por habernos acompañado y por compartir toda la sabiduría que tiene Geoms en el mundo del libro, que es súper extensa. A Ricardo Esteban, editor de Nuevo 9 y en su día ha colaborado incluso con Planeta, fue editor de Planeta y de otras editoriales. Que bueno, fue una entrevista muy divertida porque Ricardo es muy divertido, también amigo, que nos mostró el mundo del cómic, que creo que es una parte fundamental y que no siempre se ve y se visibiliza, y cada día, bueno, pues tiene más recorrido y se acerca más no solo al lector de narrativa, sino también se acerca a lo que es la lectura habitual, y la gente ya comparte un poco la narrativa con el cómic. Víctor Benayas, director de producción de Penguin Random House, que bueno, pues nos aportó mucha luz en lo que tiene que ver con los procesos en la cara, que no se ve a veces, que es cómo se encargan los trabajos, cómo se diseñan los libros, cómo se crean todo el flujo de materiales entre la industria y luego el mercado. Y fue un episodio súper interesante. Aparte también es escritor y tiene un libro interesantísimo que os recomiendo que todos os leáis. Luis González, director de la Fundación Sánchez Ruiz Pérez y aparte, bueno, pues, creador de Parix, una plataforma de formación gratuita online en el mundo del libro, un perfil súper interesante que nos mostró un montón de curiosidades del mundo del libro, tanto del pasado como actuales, y que está súper comprometido con el fomento de la lectura, como es el caso de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. También José Antonio Mora, mi socio, amigo también, que mostraba un poco la cara de Liber Digital, la empresa, bueno, pues nuestra empresa muy innovadora en la parte industrial de cómo se fabrican libros en tiradas cortas, y que también, como bueno, pues una persona que lleva toda la vida en el sector del libro, en la parte industrial, en la parte de impresión, también trabajó en Altea, os imaginaos el perfil tan interesante, y nos mostró un poco, bueno, pues desde los inicios más industriales del mundo del libro hasta la actualidad. Rebeca Hamlichi, pues otra persona maravillosa que ha pasado por el podcast, que compartió su sabiduría no solo en el mundo del arte y la ilustración y la pintura, sino también como autora. Tiene unos libros interesantísimos que también os recomiendo que leáis. Y bueno, pues nos mostró pues otro mundo, ¿no? En los mundos de la ilustración que es importantísimo dentro del ecosistema del libro. Un especial que hicimos con Holden Centeno, mi amigo Alfonso, y Elizabeth Benavent, que intentamos mostrar cómo se fabrica un libro, en este caso precisamente el libro de mi amigo, de Holden, que, bueno, que es un libro muy, muy concreto, con un proyecto independiente que fue maravilloso, y bueno, en ese episodio mostramos todo esto. Palmira Márquez, que fue el episodio 11, donde mostramos los agentes literarios, el oficio de la agencia literaria, fundamental en el mercado del libro, no solo para cuidar al autor y para colocar el autor en cuál es su mejor editorial, y aparte de promocionarlo. Y fue interesantísimo porque yo creo que poca gente conoce la gran labor que hacen las agencias literarias en el ecosistema del libro, con su agencia Dos Pasos, y fue un episodio súper interesante. En el episodio número 12, María José Gálvez, una persona interesantísima con una cultura súper extensa, directora de la subdirección del libro del Ministerio de Cultura, donde nos mostró la importancia que tiene un país, en este caso a través del Ministerio de Cultura, para fomentar el libro, la lectura y todo lo que tiene que ver con un sector que es importante, que de alguna manera esté potenciado por el Ministerio. Andrea Stefanoni, mi gran amiga y bueno, una persona que admiro muchísimo, escritora, fue editora, actualmente directora de la librería La Mistral. Han creado actualmente un espacio que se llama el Espacio Mistral, un teatro independiente que conecta la cultura directamente con Madrid, y bueno, pues solo admiración y más que agradecer todo lo que nos contó en el episodio y sobre todo que compartiese toda su sabiduría y todo lo que tiene que contar.
Espíritu Freire, un episodio súper interesante sobre el mundo de la escritura, la persona más joven en ganar el premio Planeta, que sigue ostentando ese título, o sea, imaginaros qué perfil, y bueno, y con una de las grandes escritoras de España y de la literatura hispanohablante. Fue un episodio súper interesante y bueno, más que agradecido por que pudiese compartir y quisiese compartir toda esa sabiduría con nosotros. Paulo Cosín, pues un perfil interesantísimo, tiene un podcast además también de fomento a la lectura, donde además tiene un perfil muy claro, una premisa muy clara, que es acercar la lectura a la gente joven, y es muy comprometido, va a dar charlas a institutos y colegios sobre estas cuestiones, en todos los foros que tiene la oportunidad sigue fomentando la lectura, y aparte, bueno, director y dueño de Ediciones Morata, una editorial clásica, con mucha solera y con un fondo muy interesante. Rafael Narbona, escritor, filósofo, un hombre muy interesante, nos compartió con nosotros no solo el oficio de escritor, y un escritor muy prolífico, sino también su libro Maestros de la Felicidad, un libro interesantísimo sobre la filosofía, sobre cómo a través de la filosofía podemos entender la felicidad. Y compartió con nosotros la visión de alguien que escribe mucho ensayo, muchos artículos, y fue un episodio muy interesante, una persona súper versada, muy culto, que bueno, pues compartió con nosotros toda esa sabiduría. Gabriel Álvarez, traductor que ha traducido a Murakami, fue un episodio súper interesante, donde pudimos desvelar cuáles son los entresijos de la traducción y la complejidad y la importancia que hay que darle y el valor que hay que darle a los traductores. Alberto Marcos, editor en Penguin Random House, en el sello de Plaza y Janés, un episodio divertido, y nos desveló cuál es el oficio de editor, más allá de lo que la gente puede pensar, que es la escritura, o sea, lo que tiene que ver con la revisión del propio texto y acompañar al autor, pero también nos desveló, pues eso, que también se trabaja con el Excel y que los números también mandan en el sector editorial. Alfredo Matarranz, también un episodio divertido, interesante, y es uno de los grandes divulgadores del cómic, por no decir el mayor divulgador del mundo del cómic, con su videopodcast Tomos y Grapas, y aparte la librería Tomos y Grapas, que actualmente además acaban de cambiarse y han hecho una librería magnífica que os recomiendo que vayáis. Enrique Díaz, socio, amigo, nos conocimos en un máster de dirección de plantas industriales hace muchos años, y nos vino a mostrar cuál es la perspectiva de la industria, tanto de la impresión como de la encuadernación, desde un planteamiento de operaciones, es decir, cuáles son las operaciones que necesitamos para que se fabrique un libro. Sergio Dávila y Juanma Mayén, un episodio muy divertido que juntamos a un guionista con un dibujante para ver cómo bailaban, digamos, estos dos perfiles en la creación de un cómic, que me parece súper interesante, porque aunque en algunas ocasiones el propio dibujante es guionista, lo normal es que haya un dibujante y un guionista que creen un cómic, y fue un episodio muy divertido. Paloma Rivas, escritora también y neuropsicóloga, aparte es profesora en la UEM en neuropsicología, y ha publicado su primer libro en Plaza Janés, Los versos del Edén, y ahora vuelve a publicar libro el próximo año, dando una persona también muy interesante, que nos mostró un poco el oficio de escritora, y como colofón final, como no podía ser de otra manera, era la encuadernación. De alguna manera tenía que tener el episodio o el podcast un final con la impronta del creador, y bueno, quién mejor que contarnos cuál es el mundo de la encuadernación que Luisa Gómez Aparicio, mi madre. Un episodio emotivo, que hemos recibido miles de mensajes súper cariñosos, donde se han acercado un montón de gente a compartir, y que al ritmo que va puede ser uno de los episodios más visibilizados que tenemos. Muchas gracias a todos de corazón por haber compartido toda vuestra sabiduría, por haberos abierto a la gente a mostrar vuestros oficios y a mostrar todo el valor que tiene el mundo del libro, porque el valor es la suma de las personas que intervienen en el ecosistema del libro para que un libro, desde las manos de un escritor, ese manuscrito que ha creado un escritor con ilusión, con cariño, donde ha trasladado las ideas a un papel, acabe en las manos del lector por la cantidad de personas por las que interviene. Gracias de corazón. Estamos llegando al final de este episodio tan, no sé si llamarle extraño o por lo menos curioso,
que es el final de la temporada 1, y queremos hablaros de los 2 nuevos formatos. Como os he dicho en algún momento de esta entrevista, estaba pensado para ser autoconclusivo, pero con esta buena aceptación y el cariño que nos habéis dado, vamos a crear una segunda temporada con 2 nuevos formatos, que ahora os mostraremos con 2 trailers, el tráiler de uno de ellos y el otro. Básicamente hemos pensado que con este cariño y con esta cantidad de gente que tenemos en el canal, tenemos que ampliar la conversación, y de esta manera hemos creado La vida entre páginas, que no deja de ser el formato Books and People, donde hablaremos con escritores y escritoras de una manera más íntima, repasaremos su obra, tendremos más edición, porque vamos a leer parte de los fragmentos de su obra, y es un homenaje no solo al escritor y a la escritora, sino de su obra, sino también al libro en sí. En la segunda temporada, Books and People vuelve a abrir sus páginas para invitarte a un nuevo viaje por el universo de la escritura. Un espacio donde las palabras cobran vida a través de la voz de quienes las crean, y donde la conversación se convierte en una puerta abierta al placer de leer. Aquí, los escritores y escritoras comparten su mirada sobre el mundo, sus dudas, sus pasiones y el hilo invisible que une sus historias con las nuestras. Escucharemos fragmentos de sus obras, descubriremos el pulso que late detrás de cada libro y nos adentraremos en el oficio, a veces solitario, siempre luminoso, de escribir. Books and People es un refugio para quienes creen que los libros no solo se leen, sino que también se escuchan, se habitan y se viven. Un viaje íntimo hacia el corazón de la escritura y quienes lo hacen posible. Luego tenemos Vidas y libros, que es un formato, como hemos comentado en la entrevista, más expansivo, donde recorreremos el mundo de la cultura de sus diferentes perspectivas, desde el propio boxeo, que entendiendo cualquier expresión artística, desde el deporte, la pintura, la música, la fotografía. Vamos a ampliar, pero incluso un médico es un artista de alguna manera. Entonces vamos a ampliar esa conversación y ahora también mostraremos este tráiler. Libros, arte y vidas que se encuentran en una conversación. Vidas y libros es un espacio de conversación donde la literatura se cruza con el arte, la música, el cine, el deporte y todas las formas posibles de creación. En cada episodio, una o 2 voces, pintores, músicos, actores, deportistas, nos acompañarán para explorar las puentes invisibles entre los que se lee, lo que se crea y lo que se vive. Guiados siempre por los libros, viajamos a través de las historias que inspiran obras, gestos y trayectorias. Descubrimos cómo la lectura ilumina el arte, cómo el arte transforma la manera en que leemos y cómo, detrás de cada disciplina, late una misma necesidad de hablar del mundo. Vidas y libros es una tertulia cultural para escuchar despacio, una invitación a mirar la vida con los ojos de la literatura. Damos por cerrada, aunque seguiremos haciendo guiños a la primera temporada y seguiremos entrevistando perfiles que tengan que ver con el ecosistema del libro, pero damos por cerrada todo lo que es la visibilidad, todo lo que es el mapa conceptual que hemos creado para entender el ecosistema del libro. Vivimos en un tiempo rápido, todo pasa, todo se olvida, todo se desliza con un dedo, pero hay algo que sigue pidiendo tiempo, silencio, mirada, pensamiento, y eso sigue siendo un libro. Un libro no solo es papel, ni tinta, ni una historia bien escrita. Un libro es una conversación entre personas que quizá nunca se conozcan. Es una mano que se extiende a través del tiempo. Es alguien que dice, yo ya estuve aquí y sobreviví. La cultura no es un lujo. La cultura es una herramienta que está al alcance de todos a través de los libros. Es una herramienta para no dejarnos engañar, para no resignarnos, para no aceptar que las cosas son como son, solo porque siempre fueron así. Cada libro que se abre es un paso para salir de la ignorancia, para ser más humildes, entendiendo lo poco que sabemos. Cada lector que nace es una posibilidad nueva de un mundo más justo. A ti, que estás al otro lado,
Entra en una librería sin prisa, abre un libro sin miedo, equivócate de historia, abandónala si hace falta, pero vuelve a intentarlo, porque leer también es un acto de valentía. Los libros no solo cambian todo, pero cambian a las personas, y las personas sí lo cambian todo. Por eso, en Books and People hablamos de libros y personas, personas que hacen libros y libros que hacen a las personas. Gracias por formar parte de esta cadena invisible que une palabras, manos y corazones.